1 al 7 vamos a estar ahí meditando en la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo el pasado, presente y futuro de cada cristiano. Como ya en algunos mensajes les he compartido, y yo creo, con ayuda de Dios, quizás estaré compartiendo otra parte el próximo domingo también de esta carta. Les decía que si leemos y entendemos esta carta, habría más libertad, no habría bajo autoestima en ningún cristiano al saber quién sois o quiénes somos en Cristo Jesús. Pero aquí vamos a ver el pasado, presente y futuro. Y para introducirnos, podemos ver 3 miradas a la cena del Señor, ya que hoy es día de comunión. Cuando participamos de la comunión, en primer lugar, miramos al pasado para recordar la muerte de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces eso es lo que estamos, al participar de la cena, estamos recordando, estamos viendo el pasado cuando Cristo murió. Hace más de 2000 años, estamos recordando ese sacrificio hecho a favor de nosotros. En segundo lugar, miramos también, cuando estamos participando de la cena del Señor, miramos a nuestro ser interior para ver qué hay dentro de nosotros. Para ver qué hay. Y si hay algo malo, algo indebido, como dice la Biblia, si nosotros fuésemos examinados, pues no seríamos juzgados. Entonces, para examinarnos a nosotros mismos, para ver cómo está nuestra relación con Dios y ponernos a cuentas. Tercero, miramos al futuro, esperando el regreso del Señor Jesús por la iglesia, por nosotros. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Estamos recordando que Él viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, otras 3 miradas importantes, que es la que vamos a ver a nosotros hoy, es que necesitamos mirar al pasado para mantenernos en humildad. Y segundo, necesitamos mirar al presente para ser agradecidos. Y una persona agradecida es una persona que alaba, que adora a Dios con libertad. Tercero, necesitamos mirar al futuro para gozarnos, como cristianos, para gozarnos, saber que se acerca nuestro galardón. Bueno, en primer lugar, veamos el pasado de cada cristiano en los versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, mis hermanos, vemos aquí un cuadro pues no muy agradable de lo que Pablo describe de lo que éramos antes. Y Pablo aquí está viendo el pasado con honradez, está viendo el pasado. Entonces, y aquí nos habla de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, la palabra pues pecado, que viene del griego hamartía, significa errar, literalmente errar al blanco. Entonces el pecado es el no llegar a ser lo que deberíamos o podríamos ser, según la voluntad de Dios. Claro, pecado es fracasar en lo que se debería o podría ser en cada esfera de la vida. Entonces, delitos o transgresiones, algunos dicen delitos, en otras dicen transgresiones. De la palabra griega paraktoma significa resbalón, significa caída, y se usa del hombre que pierde el camino o se extravía, o del hombre que no logra adquirir la verdad o se aleja de ella. Entonces, por lo tanto, el pecado, la transgresión, consisten en tomar el mal camino cuando nosotros podríamos o deberíamos haber elegido el camino bueno. Entonces,
es pasar por alto una verdad que podríamos o deberíamos haber conocido. Y por eso pecar es no lograr llegar a la meta o al término pues del viaje emprendido. Entonces la idea central de pecado es el fracaso. Fracaso en dar en el blanco. Fracaso en mantenernos pues en no mantenernos pues en el camino de Dios que fue trazado para nosotros. Entonces dice la Biblia que todos estábamos muertos en delitos y pecados, todos. Y por ahí hay una palabra pues que dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos, unos más, otros menos, pero todos estuvimos muertos en algún momento, en algún momento. Entonces la muerte es el efecto fatal y mortífero pues del pecado, que se canaliza en tres direcciones aquí. Que sabemos que muerte, estamos hablando de una muerte espiritual, de un alejamiento de Dios, pero hay tres cosas que quiero compartirles que también implica lo que es la muerte. El pecado, en primer lugar, mata la inocencia. Entonces, algunos no me voy a meter en alguna teología porque hay situaciones. Algunos están de acuerdo con ser, bueno, solamente voy a mencionar que algunos dicen de que pues Adán y Eva estaban en un estado de inocencia. Para mí, yo difiero un poco de ello, pero bueno, pero sí lo podemos que sí estaban, ¿verdad? Porque no conocían el pecado, en cierta manera. Para mí estaban en una perfecta santidad, y claro, la santidad pues trae la inocencia del pecado, pero no me quiero meter más allá en los puntos teológicos. Entonces, el pecado mata la inocencia y nadie es el mismo después de pecar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pudiéramos nosotros ver en la vida de los niños? Los niños pues están o nacen en un estado de inocencia. Por eso la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Y aunque a veces se enojan, aunque a veces hacen birrinches, aunque a veces pues son muy malcriados, pero están en un estado de inocencia y no les es contado como pecado cuando están en ese estado. Se decía que la inocencia se perdía en aquellos tiempos pues de 12 años en adelante o de 11, pero ahora yo no les sé especificar, ¿verdad? Porque los tiempos han avanzado demasiado y hay niños de veras que ya conocen el bien y el mal desde 5 o 6 años, entonces que conocen, ¿verdad?, la maldad y que hacen cosas malvadas. Entonces, pero cuando cualquier, ya sea en cualquier momento, se llega a perder la inocencia cuando conocemos el bien y el mal. Una vez perdida, pues no puede recuperarse más ese estado de inocencia. Entonces, el pecado mata la inocencia cuando nosotros participamos de ello. Segundo, el pecado mata los ideales. Es como un proceso trágico. En un comienzo el hombre mira las cosas malas con horror. O los niños cuando que no pueden creer que una persona pueda hacer cosas tan malas y tan perversas. No lo pueden creer. Y sin embargo, muchos de los niños sufren, ¿verdad?, de las perversiones de los hombres, ¿verdad?, adultos o jóvenes, o de otros niños que ya maduraron, sufren. Entonces, pero al principio, pues no está, ve las cosas malas con horror. Pero en un segundo momento, somos tentados a hacer el mal. Ya cuando vamos creciendo, somos tentados a hacer el mal. La inclinación de nosotros es hacia el mal, por la naturaleza que heredamos pues de Adán y Eva. Entonces, el tercer tiempo es cuando se realiza una cosa con tanta frecuencia que se pierde todo escrúpulo. Entonces, por su poder fatal, pues el pecado hace que cada acto cometido vaya facilitando el siguiente, que cada concesión haga más fácil la que viene. O cuando vulgarmente decimos, ¿qué tiene tantito? Bueno, con poquito comenzamos, como los borrachos no comenzaron tomándose la botellota, sino comenzaron con poquitos.
con poquito, poquito y más, y poquito y otro poquito, hasta que algunos pues se convirtieron en esclavos de algún vicio, o de algún pecado también, o de algún pecado. Entonces, porque un paso nos va llevando a otro. Entonces, el pecado mata los ideales que hacen que la vida sea digna de vivirse. Tercero, el pecado mata la voluntad. En los comienzos el hombre se entrega a algunos placeres prohibidos porque así lo desea, por su propia voluntad. Todavía tiene el dominio, el control, y él decide hacerlo. Pero al final se entrega a ellos porque no puede obrar de otra manera. Su capacidad de voluntad muere. Por eso hay personas que dicen: es que no puedo dejar esto, no puedo abandonar esto, porque ya perdieron esa capacidad de voluntad propia, que ya están dominados y controlados. Entonces, mis hermanos, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Todos andábamos conforme al modo o a la vida pues de este mundo, Entonces parece que aquí describe Pablo algunas características que son importantes notar de una vida sin Cristo, de una vida alejada de Dios. Entonces hay algunas, por lo menos 6, quizás hay hasta más, pero 6 voy a mencionar. Características de una vida sin Cristo. Es la vida vivida como la viven los hombres de este mundo. La gente natural, como dice la palabra de Dios, que no entiende las cosas de Dios y viven como ellos quieren. Segundo, es la vida vivida bajo los dictados del príncipe del aire. Dice la palabra pues de Dios en el versículo 2: en los cuales anduviste en otro tiempo, en pasado, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo como todos los demás, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, el príncipe de la potestad del aire, pues podemos pensar a que se refiere al enemigo, o a Satanás mismo, que se le llama el príncipe de este mundo también, el príncipe de la potestad del aire. Entonces, que era él quien controlaba todo, quien controlaba nuestra vida antes de estar pues con Cristo. Y dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, hay muchos estudios, filósofos, teólogos, o los que estudian o estudiamos pues más sobre la liberación. Se cree que en los aires es donde tiene el enemigo su trono y donde allí envía a todos los demonios. Algunos filósofos dicen que, menciono filósofos porque nosotros como cristianos sí creemos que existe Satanás y sus demonios. Entonces, pero me llama la atención, estudiando, que algunos de ellos decían: es que el aire está plagado de espíritus malignos, dicen algunos. Entonces, aún la gente que quizás no conoce a Dios cree que hay espíritus malignos en los aires. Entonces, pero aquí nos dice muy claramente: conforme al príncipe de la potestad del aire, de la potestad. El espíritu, dice muy claramente ahí, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Opera desde adentro, o controla o domina, ¿verdad? Porque aquella persona sin Cristo está bajo este dominio, es un pasaje, pues, para mí, pues digo, muy fuerte. Pero es la verdad. Una gente que no conoce a Dios, estarle diciendo estas palabras, es algo muy fuerte, ¿verdad? O quizás no le entienda, o quizás se enoje, ¿verdad?, con nosotros a decirle la situación, ¿verdad? Pero si aquí hubiera pues algún visitante, pues vamos a ver más adelante lo que puede ser, ¿verdad?, en Cristo, ¿verdad? Aquí estamos viendo lo que somos sin Cristo, ¿verdad? Entonces, pero lo que podemos ser en Cristo es mucho y muchísimo mejor. Entonces, es una vida pues que se caracteriza por la desobediencia a Dios, desobediencia a su palabra, desobediencia pues a todos los valores o a todos los principios bíblicos, a todo lo bueno, desobediencia.